Te miro a ti. La corrupción, la captura del Estado es un tema permanente de todos los días en la discusión política peruana y no solo peruana, a nivel mundial el tema y a nivel latinoamericano con el escándalo de Lava Jato sin duda se ha puesto como uno de los temas centrales. Hoy en El Arriero vamos a conversar con uno de los importantes expertos en este tema a nivel global, alguien que ha trabajado en el Banco Mundial muchos años y que actualmente es presidente y CEO de Natural Resource Governance Institute, que es el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales y que ha venido al Perú para un conjunto de actividades vinculados a esta institución. Ya nos va a contar qué hacen también ellos. Y me refiero a Daniel Kaufman, un economista chileno, aunque como él mismo me acaba de contar, hace muchos años está viviendo en el mundo y en Estados Unidos en particular. Daniel, un gusto conversar contigo. Gracias, Gabriel. Gusto el mío. Daniel, me estabas comentando que estuviste en Perú hace casi ya 2 décadas, cuando cayó el gobierno de Alberto Fujimori y se creó una iniciativa nacional anticorrupción, un plan, ¿no? Y en esa época mirábamos mucho a la corrupción, al Estado capturado por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Ahora, cuando hablamos de captura del Estado, estamos mirando más bien a grandes empresas tipo Odebrecht. ¿Cómo es que se produce este cambio, en el caso peruano no solamente, sino en general? ¿Por qué es que se produce esto que estamos llamando captura del Estado, en particular en países como los nuestros o en países que han sufrido procesos de transición? Gracias, Javier. La evolución está muy relacionada con una noticia que, entre comillas, buena, que es la transición de países democráticos. Y eso, y yo lo vi muy claramente, y por eso con un socio nosotros empezamos todo este trabajo sobre captura del Estado hace más de 20 años, cuando la Unión Soviética cae de regímenes totalitarios y empieza una transición bastante frágil hacia una democracia. Lo hemos visto también en países como Sudáfrica, donde todo el concepto de captura del Estado ha reemplazado al concepto de corrupción en forma normal. La gran diferencia, y yo creo que es muy importante clarificar, entre de qué hablamos cuando hablamos de captura del Estado, en contraste con la corrupción tradicional, es que la corrupción tradicional siempre se mira en forma transaccional y de lo que ocurre, sobornos o coimas en la implementación de las reglas del juego, ya sean las licencias, los contratos, lo que hacen las instituciones y al respecto. Captura del Estado es la influencia indebida por los más poderosos económicos y políticos en la formación de las reglas del juego, en la formación de las instituciones mismas, en cómo se mira todo el aspecto de licitaciones como conjunto, como sistema, y por eso la captura es más sistémica. Lo que ha ocurrido en muchos países, y ustedes sabrán mejor sobre el caso peruano, de que en el pasado, como todavía ocurre en algunos países en Asia, es el líder político, porque es autoritario, que puede capturar para su propio beneficio las instituciones, las reglas de juego, las políticas del Estado. Que era lo que vimos nosotros pero cuando hay más democracia, en los años 90. ¿no? Exacto. Pero en el tiempo, cuando hay más democracia, se abre más el asunto, la importancia del poder económico influye más y más aún. El caso de Rusia es emblemático porque cae la Unión Soviética, empieza Rusia, al principio pasa a ser una economía más de mercado y los oligarcas, que son los captores del sector privado. Putin es una reacción contra ellos. Putin es ahora mucho más autocrático y él mismo ha empezado a capturar, así que puede irse al revés en algunos países dependiendo cómo va la transición democrática. Ahora, en el pasado también han existido grupos de poder que han
controlado el Estado, digamos, las viejas oligarquías en América Latina, ¿no? Correcto. Pero lo que uno ve, en particular cuando nosotros vemos el caso peruano, el caso particular de Odebrecht, ¿no? Es, uno, que no hay diferencia ideológica, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un grupo económico poderoso o varios, y los presidentes pueden tener diferentes posiciones, diferentes planes de gobierno, diferentes programas, pero al final todos entran en el juego. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿la ideología dejó de ser relevante o es simplemente que el control que tienen estas empresas es tan fuerte que hay que alinearse nomás? Porque es lo que hemos visto acá. En 20 años, todos los presidentes, en el caso peruano, como tú sabes, están involucrados en estos escándalos. ¿De dónde vengo yo, que soy economista? Quizás salga a la luz en esto. Al fin y al cabo estamos hablando de la naturaleza humana y los incentivos son muy importantes. El asunto educacional y de moral y de integridad es sumamente importante en los primeros 10, 15 años, lo que ocurre en el colegio. Todo esto de entrenamiento, una vez que uno ya sale del colegio, no, son incentivos. Entonces lo que pasa en el bolsillo, los incentivos multimillonarios en muchos casos en este asunto, sí puede corromper. Y eso no tiene ideología, obviamente. Y eso es especialmente el caso cuando en un país o al nivel de organización falta transparencia y falta sanción. Porque entonces cada uno implícitamente hace el costo y el beneficio de enriquecerse por uno mismo, si eso no va a salir a la luz y no va a haber sanción. Entonces, distintos países han ido en distinta dirección porque hay más transparencia, hay más sanción o hay menos transparencia. Ahora, pero algo que uno ve en el caso peruano, pero también lo ve en otros países, es que, claro, se genera una serie de mecanismos de transparencia, portales de transparencia, ustedes mismos desde NGRI hacen un trabajo de vigilancia, tú has también sido parte de la iniciativa de EITI, ¿no? O sea, la información está ahí, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos dicen. Sin embargo, parece que no bastara eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué falla esa parte del...? Este es un punto muy importante, Javier, y la forma que lo exponemos, y aprendimos de eso. Al principio, mucho en el movimiento nuestro por la transparencia, hubo un enfoque láser, pero quizá demasiado angosto, de solo enfocarse en la transparencia. Pero en primer lugar encontramos que transparencia sin rendición de cuentas y con una sociedad civil y los medios de comunicación que no se involucran o que hay muchas trabas, como en países en otras regiones, obviamente en Venezuela y en Nicaragua. Transparencia de por sí la llamamos zombie, transparencia zombie, porque si a ti te van a defamar o poner en la cárcel por divulgar cosas sensibles, que ocurre todavía en muchos países, entonces la transparencia no te va a servir. Entonces tiene que ser complementada con rendición de cuentas y con una sociedad civil que es vibrante y libre. Pero aún así hay que hacer más que eso. Tienen que haber también medidas de sanción, no solo reputacional, por la transparencia, pero eso. Y en ese sentido quiero recalcar que mirándolo desde afuera, y nosotros tenemos datos sobre todo el mundo, Perú sí ha avanzado. Hoy en día ha habido un ataque muy importante contra la impunidad, la tolerancia de la ciudadanía, no solo en Perú, pero en varios otros países latinoamericanos ha disminuido mucho tolerancia sobre la impunidad y sobre la corrupción, así que han tenido avance y no es coincidencia que tantos presidentes han estado involucrados. En otros países también los presidentes han habido corruptos, pero no han tenido la sanción. No han habido la sanción. Así, claro, así que ese avance es importante, así que no es que sea lo mismo lo que era hace 20 años. Ahora, tú también acabas de plantear, hay una dimensión que son las empresas y hay la dimensión de los políticos, ¿no? Y claro, yo leí alguna entrevista que te hicieron hace algún tiempo, ¿no? Y tú decías, bueno, puede que hayan más detenidos o investigados por corrupción,
pero eso no quiere decir que hay más corrupción o menos corrupción, sino que ya tiene que ver con el funcionamiento del sistema de justicia. Y ahí, claro, el tema es cómo sales de la captura, por más que haya transparencia, una opinión pública fuerte, si justamente el problema está también en que la influencia de quienes tienen capturado el Estado impide que se hagan las reformas. O sea, ¿cómo se corta el nudo, digamos, o cómo se desata el nudo? Bueno, ahí tenemos, quizás hay un elemento común entre Perú y mi propio país, que es Chile, que en estos momentos está pasando por una crisis de representación política. El asunto de corrupción ha sido distinto y no tan agudo como con otros países en América Latina, pero hay una crisis de representación política. O sea, la gente no se siente representada por quienes están porque en el los poder. políticos en Chile han sido también capturados. Se habla mucho de desigualdad económica en Chile como uno de los elementos. Yo creo que ahí se está mirando sencillamente lo que es un síntoma y no se mira lo suficiente la desigualdad en la influencia política de los pocos por intereses económicos que pueden capturar entonces a los pocos políticos. Por eso la gente no se siente representada. Entonces, uno de los elementos claves para combatir la corrupción es reforma política. Dentro de esa reforma política, y que está ocurriendo ahora obviamente en tu país, pero también en Chile, ahora se habla de la nueva constitución, y ¿no? Cómo se hace una nueva constitución. Se ha acelerado el tiempo en Chile, además, digamos. Claro, y se tiene que acelerar. No, estos son momentos muy difíciles, pero son momentos de oportunidad única para reforma en los dos países. En ese sentido, es común. Uno de los elementos muy importantes que no se le ha dado la suficiente importancia en América Latina de reforma política es la reforma de los partidos políticos. Estamos muy orgullosos de cuánto hemos avanzado en la democracia. Tenemos elecciones que son generalmente libres y no corruptas. Bolivia es otro caso, pero en general. Pero no se habla de la falta de democracia, de cómo se escogen los líderes en los países políticos. O sea, la sociedad se democratizó, pero los partidos quedaron quedaron como encapsulados. Y son, en muchos casos, los mismos vejestorios de hace 30, 40 años. Eso ha sido un problema en Chile, parte con las reformas, debido a un escándalo que hubo de corrupción y hubo una comisión en Chile, eso se está reformando. Pero ese es uno de los temas. El otro es competencia, así que competencia política es muy importante, pero dentro de los partidos también. Pero la otra es la competencia, obviamente, económica, de que no haya captura de las instituciones regulatorias, antimonopolio y todo eso. Y que haya un entorno donde las empresas medianas y las pymes puedan básicamente tener auge y no ser contrarrestadas por los pocos en la élite. Para eso, transparencia y organizaciones como las de ustedes y en las redes de ustedes, y básicamente poner a la población, a las ONGs, a todos, mira, esto es lo que está pasando, y con números, eso es muy importante. Nosotros empezamos a medir, cuando empezamos el trabajo de captura del Estado hace 25 años, le pusimos números al asunto, y salieron muchos países muy capturados y otros no. Claro, y ahí justo te quería contar, porque claro, se requiere, porque acá justamente cuando se produjo la transición y el gobierno de Paniagua, se generaron muchos mecanismos de participación, de vigilancia a nivel local, regional, claro. Pero claro, la gente empezó muy entusiasmada, pero hay una complejidad en el trabajo de la vigilancia. O sea, no es tan sencillo, digamos, no entender la lógica de un contrato, cualquiera de los contratos, el metro acá o las interoceánicas o las hidroeléctricas, son muy complejos a veces y ahí, si no tienes instituciones de la sociedad civil fuertes también, la cosa puede ser muy frustrante, digamos, para un ciudadano que quiere tratar de incidir, ¿no? ¿Cómo se puede entonces lograr que esto continúe, ¿no? Que no se produzca esta frustración? Bueno, modestia aparte, ahí donde entra la labor de organizaciones como las nuestras y muchas otras, que jugamos un rol intermediario de generar datos, producir información, pero también de entrenamiento y trabajo en sociedad
con ONGs y otras organizaciones en los países donde estamos involucrados, porque el asunto de capacitación y entrenamiento es sumamente importante, incluyendo, y tenemos toda una línea de entrenamiento con los medios de comunicación sobre asuntos de corrupción, gobernanza y captura en hidrocarburos, en petróleo, gas y minería, que es una de las labores que hacemos en nuestra organización. Así que ese aspecto que mencionas es muy importante. También es muy importante para los medios de comunicación, como ustedes, tener un poco el espacio y que hayan recursos, que no siempre están, para periodismo investigativo, para poder tener el tiempo y con la calidad que tiene usted institucional, poder investigar más profundamente. En esta era de social media, que todo tiene que salir en 3 minutos, eso ha conspirado contra el trabajo mucho más detallado que se necesita hacer y explicarle después a la población en forma más simple, pero con datos simples y todo eso, porque como dices tú, estos son asuntos complejos, como se miran los contratos, pero si se hace bien, se puede después diseminar y muy claramente diciendo, mira, ¿cómo que tal compañía logró tener tales beneficios para el asunto privado a desmedro de la población? Ahí estaba pensando, por ejemplo, en toda la investigación que hay sobre Llano Lavajato, Panama Papers, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ese es otro campo, ¿no? O sea, el campo de paraísos fiscales, el sector financiero, o sea, porque ese es un actor también, o sea, el sector financiero, ¿qué es lo que le toca en este campo y qué es lo que hay que exigirle, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tú, desde la experiencia que tienes, te parece que es la clave en relación a ese sector? Porque ahí vemos que, incluso cuando uno ve Lavajato y todas las triangulaciones que hacía Odebrecht para que la plata llegara, el soborno llegara, es impresionante, o sea, es una cosa global. Totalmente. Hablando de la intersección de tu pregunta con la importancia de comunicación, medio de comunicación y medio. Hay una serie de televisión, no sé si es bien conocida aquí, que viene de Brasil, que se llama O Mecanismo en portugués, sí, el mecanismo. Claro, sí, lo hemos visto. Claro. Entonces, y ahí explican lo que es esta captura no del Estado, pero porque eso es singular, plural, de los estados. Esto se volvió algo internacional, y no solo en América Latina, llegaron a Corea, a Suecia y a otro lugar. Está muy bien hecho, es ficticio, pero muy bien hecho. Y en ese sentido, ese tipo de iniciativas, y complementado con toda la transparencia que está saliendo, gracias, en Chile decimos delación compensada, plea bargaining, con todas estas iniciativas legales donde se le da una sentencia un poco menor al empresario que básicamente desenmascara y le da a los investigadores toda la información, incluyendo de todos los socios. Lo que llamamos la colaboración eficaz. Colaboración eficaz. Entonces, han habido iniciativas muy importantes. Cuando tú preguntas qué se puede hacer al respecto, algunas son muy puntuales, como la colaboración eficaz o delación compensada, la llamamos en Chile, y conjuntamente hoy en día con la sofisticación que hay en cuanto a investigación y hacer este tipo de vídeos, más el tipo de procesos que conllevó al Panama Papers y cómo sale toda la luz, hoy en día en el sector financiero, pero también en otros, infraestructuras. Yo estaba en esta conferencia aquí, ya hay más conciencia que el costo de ser corrupto ha subido significativamente debido a la probabilidad de ser totalmente expuesto al respecto, número uno, y número dos, porque en Perú hay menos impunidad de lo que había antes. Así que ya estamos hablando de cierto progreso. La labor, digamos, de los fiscales, el Ministerio Público en este momento en el Perú, es clave para esta reacción y combinado con el periodismo de investigación, es clave para esta reacción. O sea, correcto. Porque claro, tienes la empresa más importante de infraestructura del Perú, históricamente, Graña y Montero, pues ha terminado, pues... Totalmente. Entonces, desde el punto de vista del jefe, de la persona clave, el liderazgo de una empresa o de sus accionistas,
se llega en un momento donde dicen, bueno, por lo menos en el mediano plazo, ya la corrupción no paga, porque el riesgo, tanto reputacional como legal, es enorme. Iniciativas como la ley de responsabilidad jurídica personal, que es un prerequisito hoy en día para ingresarse a la OCDE. Yo trabajé con Chile, con el gobierno, hace 10 años cuando ingresé a la OCDE, que los reformistas en Chile, el ministro de Hacienda, los otros, me decían, esto lo consideramos crítico, ingresar a la OCDE, porque si no los congresistas, los parlamentarios, se van a tomar 5 años o quizás ni adoptan eso por intereses creados, pero porque tenemos estas pautas y hay que hacerlo por la OCDE, en 4 meses lo sacan. Entonces, y esto es solo como ejemplo, qué plan de acción y qué tipo de medidas va a variar de un país a otro, pero es para ilustrar de que existen hoy en día iniciativas muy puntuales de que hacen la diferencia en esto. Pero que de alguna manera tiene que ser es como avanzar en varios frentes en simultáneo. O sea, no basta solo transparencia, no basta solo que hagan sociedad civil activa. Totalmente de acuerdo. Lo que decimos, transparencia es absolutamente necesaria, pero no es suficiente. Entonces hay que complementarla con 3 o 4 prioridades que son complementarias, ya sea al nivel legal, en cuanto a competencia. Competencia es muy importante en el sistema de licitación. ¿Cómo se hacen las licitaciones? En infraestructura. ¿Cómo ocurre hoy en día la corrupción en Latinoamérica en general? No son en las licitaciones originales, son en las renegociaciones. Y la firma en las adendas, como decimos acá. Aquí la llamas adenda, porque ahí no son competitivas, son totalmente opacas y hacen lo que quieren. Así que hacen lowballing en la primera y eso, y después Odebrecht. Mucho de la corrupción era justamente en la segunda o la tercera fase. Y se aprovechaba además el sistema de arbitraje que existía para tener a un equipo de árbitros. Hay todo un debate en este momento sobre las decisiones del Poder Judicial, pero todo un equipo de árbitros que resolvían a favor de esa empresa. Y ya que estamos hablando de Odebrecht, la tecnología, y tú preguntabas cómo ha evolucionado corrupción. Sí. Bueno, esta gente sumamente sofisticada desarrolla una nueva tecnología de cómo corromper en forma mucho más eficaz que otros competidores. Ellos crean una unidad de corrupción, básicamente, y cómo se pagan los sobornos. La unidad no se llama de esa forma, pero era una unidad de captura. De operaciones estructuradas, ¿no? Que era una unidad de captura y cómo lo hacían, y como decías tú, crean su propia institución financiera para asegurar de todos los pagos y todo eso. Así que mucho más sofisticado y distinto que en el pasado, cuando sencillamente eran colusión entre los 4 de construcción y a quién le tocaba, se rotaban, ¿no? Claro. No, en vez de colusionarse, empiezan a competir en cuanto a la corrupción y a la captura misma. Pero ellos son mucho más eficientes y sofisticados, que son los primeros en crear una unidad. Lo que exige una creatividad, digamos, en términos de la respuesta a esa captura, mucho mayor. Exactamente, ¿no? Y por eso es tan importante por nuestro lado de no quedarnos pegados con los mismos conceptos y formas de mirarlo en el pasado, que era algo súper transaccional y siempre, como decimos en Chile, echándole la culpa al servidor público, que es el funcionario corrupto. Y ahí no solo corrupto, que nos extorsiona al sector privado. Es al revés, que ¿quién tiene el poder? Así que hay que mirarlo en forma totalmente distinta y hay que usar también la parte tecnológica, muy importante hoy en día, porque el otro lado tiene mucho más recursos, los corruptos y eso, y constantemente cuando se va para un aspecto de cómo combatirlo, bueno, se van a otro sector y combaten en otro sector. Sí, así que todo el asunto de transparencia es muy importante, pero el asunto de sanción también es muy importante. El sector financiero, ahora que se han tomado medidas, también medidas internacionales, donde tienen que haber mucho más requisitos en cuanto a saber quiénes son los clientes, know your customer rules y todo eso, así que eso
ha evolucionado, pero hoy en día también todos saben de que puede haber un Panama Paper equivalente cualquier día con la sofisticación de los Wikileaks y todo. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Amigos, amigas del Arriero, hemos conversado con Daniel Kaufman, un economista con una larga experiencia en el tema de corrupción, que es un tema que nos preocupa, y que es presidente y CEO, vamos a volver a mencionar, del Natural Resource Governance Institute, que es una institución que busca justamente mejorar la gobernanza en los países, en diversos países, y tiene que ver con el tema de recursos naturales. No hemos centrado ese tema porque hemos querido exprimir a Daniel Kaufman, que es un experto en tema de corrupción y captura del Estado, pero seguramente vamos a estar conversando en una próxima visita a Lima con él. Nos vemos.